Antes de comenzar, quiero hacer una pequeña reflexión. Quiero compartir una palabra, que la escuchen, la mediten. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y así hace germinar y producir, y da semilla que siembra y pan al que come. Esta es la palabra central que meditaba en este momento, ¿no? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Sin duda que entiendo a muchos que le huyen a servir al Señor. Entiendo cuando hay demanda, el Señor dice la mies es mucha, los obreros son pocos, y entiendo que hay personas que prefieren decir no, yo paso, prefiero escuchar solamente y dejar. Y entiendo, ¿saben por qué? Por el compromiso que representa la palabra. Porque no solamente pararse y dar una palabra y coleccionar, como siempre digo, no coleccionar sermones, sino que es una palabra que trae contraindicaciones al que no la cumple, tanto al que la predica como al que la escucha. Entonces es de temer pararse delante del pueblo, que puede ser en un lugar como este, o puede ser en una casa, en una mesa, y hablar la palabra, ¿no? El lugar es indistinto, porque algunos piensan que servir al Señor es un micrófono, ¿no? Servir al Señor es, dice, ¿me amas, Pedro? Apacienta a mis corderos. Y somos llamados a apacentar a los corderos, y realmente cada que pasa más el tiempo, cada que más conozco a la gente, más amo a los pastores, porque me siento identificado con ellos y digo, la verdad, estos hombres están comprometidos con Dios y realmente hay que respetarlos y hay que orar por ellos porque no es fácil, no es fácil. Entonces, es fácil escuchar, y ustedes van a escuchar en esta noche, pero vamos a considerar seriamente la palabra, porque la vida se va yendo, ¿no? El reloj avanza. El Señor nos permite hacer muchas cosas debajo del sol, como dice el sabio. Muchas cosas podemos hacer, pero Él concluye que el todo del hombre es temer a Dios y guardar su palabra. Así que vamos a comenzar. ¿Amén? ¿Están contentos? Amén. Yo también estoy contento. No se duerman. Si alguno está medio así que está cabeceando, usted dele un coscorrón santo.
El mensaje de hoy le titulamos Cállate y cree, o Cállate y cree si eres centroamericano, ¿no? Si estás fuera de la frontera de Argentina. Acá es Cállate y cree, pero afuera, en otros países, Cállate y cree, ¿no? Y la palabra del Señor dice, temblad y no pequéis. Salmo 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. ¿Cuánto hablamos, no? Y dice la palabra que en el mucho hablar está el pecar. Y no solamente en el hablar, sino en el pensamiento. Y aún en lo que escribimos, hay que agregarle esto en lo que escribimos, en las redes sociales, que no son más antisociales que sociales. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. ¿Pueden callar sus mentes a la palabra de Dios, que son más altos, más elevados sus caminos y sus pensamientos? ¿Pueden guardar silencio en su corazón y decir, Señor, heme aquí? El salmista dice, después de cada párrafo, Selah, es un vocablo hebreo que significa deténganse, escuchen, mediten en esto. No es solamente leer, hoy leamos la Biblia en un año, y leemos todo rápido, nunca nos sentamos a meditar, nunca nos quedamos quietos, siempre estamos haciendo algo como para matar el tiempo. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Amados, para confiar en Jehová, para creer en Dios, hay que temblar y no pecar. Meditad en nuestros corazones, estando en la cama, estando viajando, de donde sea, y callad. Este es un lugar propicio porque es un momento donde tenés que callarte, porque si alguien se pone a hablar mientras está el predicador hablando es una falta de respeto, ¿no? Bueno, hay iglesias donde, pastor, dice, acoto esto, dice, ¿no? Puede seguir predicando. Le interrumpe así. Bueno, en Paraguay hay iglesias así. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificio con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Aún, amados, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, debemos glorificar al Señor. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Vamos a buscar nuestro texto central de hoy en el libro de Lucas. Abran Lucas. Hubo un gran profeta, hijo de un sacerdote que quedó sordo y mudo por incrédulo. ¿Saben quién es? Juan, ¿no? ¿Quién fue el gran profeta? Juan. ¿Y el que quedó sordo mudo? Zacarías. Vamos a hablar de Zacarías, el sacerdote que quedó mudo. Él es padre de este gran profeta que lo llamaron Juan, a quien solo la muerte pudo hacer callar. Ese no se callaba porque tenía que hablar. Porque a veces cuando el Señor nos manda a hablar, callamos. Y cuando el Señor nos manda a callar, hablamos. Nuestro problema es que tomamos mal el mensaje que el Señor nos da, o lo torcemos, ¿no? El Señor te dice, calla, y tu boca pororó, ¿no? ¿Vieron el pororó como hace? Así. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 5, para comenzar al 6. Lucas 1, 5 al 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos
y ordenanza del Señor. Dice que en aquellos tiempos hubo, en los tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿Alguien se llama Zacarías por aquí? ¿Zacarías? ¿Jeremías? No, ¿no? Zacarías o Zaharia en hebreo, que es procedente del vocablo hebreo precisamente, que significa Dios se ha acordado. Si vas a poner a tu hijo Zacarías, es porque Dios se acordó. De la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón. No era cualquiera esta mujer, ¿eh? Y se llamaba Elizabeth. ¿Alguien se llama Elizabeth? Sí. Anda por ahí Elizabeth. Elizabeth o Elisheba es un nombre femenino de origen hebreo. Su significado es el juramento de Dios o Dios juró. Eso significa Elizabeth. Dios juró. Y dice el versículo 6 que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. La palabra irreprensibles significa, en otras palabras, intachables. Eran personas que no tenían nada que reprocharles. No había nada por qué reprenderles a esa persona. ¿Conocen personas así? Donde no hay nada que... La verdad que a esta persona no le encuentro nada. O sea, siempre se porta bien, siempre es una persona que ama a Dios, que muestra lo que predica, etc. Bueno, ambos eran justos, dice, delante de Dios y andaban irreprensibles. ¿Qué significa irreprensibles? Intachables. Esto nos habla de integridad. ¿Cuántos íntegros hay? En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Los padres de Juan eran estos. ¿Quiénes eran? Bien, Zacarías y Elisheba, Elizabeth. Los padres de Juan eran de un linaje escogido por Dios, y se lo contaba entre los santos del país. No eran cualquiera, eran de linaje de pura cepa. El padre Zacarías, el padre de Juan, es sacerdote de turno. Él está en el nivel 8 de los grupos designados por David, o sea, de la 8ª generación para los deberes del templo. Zacarías. Era de la línea sacerdotal de Abías. Y la madre de Juan tiene por antepasado al sumo sacerdote Aarón, ni más ni menos, al hermano de Moisés. El matrimonio de ambos respondía a los imperativos sagrados de la ley sacerdotal. Es decir, este hombre, tanto él como su esposa, eran de familia sacerdotal, y el varón era llamado por Dios para estos menesteres. El sacerdote tomaba por esposa a la hija de un sacerdote, no se metía con cualquiera. Interesante para los jóvenes y las jóvenes. No se metan con cualquiera. Busquen a alguien del linaje del real sacerdocio. Entonces, en Israel se propagaba el sacerdocio por generación en generación. Por eso se guardaba tanto que no se mezclara la sangre. Juan, el Bautista, es por linaje sacerdote. Él era sacerdote. Juan era del linaje de sacerdote. Y estaba consagrado al servicio a Dios. Este hombre era un hombre santo delante de Dios. Sin embargo, él realizará otro tipo de servicio. Va a servir, pero de otra manera, de una manera muy diferente al de su papá. Por eso, si el papá es pastor, no hace falta que el hijo sea pastor. Bueno, en mi caso, mi padre es pastor. El Señor me llamó, pero no es por herencia esto, ¿no? Yo, que más quisiera que mi hijo fuese pastor, ¿no? Pero a lo que el Señor le llame a servir. Juan sirvió de otra manera que el padre. La esposa de Zacarías tenía un problema. ¿Alguien sabe? Era estéril. Qué tristeza, qué dolor para una... Creo que nadie puede sentir lo que debe sentir una mujer que no puede tener hijos, ¿no? Los que no pueden tener hijos sufren.
Y los que tienen hijos también sufren, porque tienen hijos, ¿no? Zacarías o Zaharía es Dios se acordó. Isabel o Elisheba es Dios juró. Ellos son santos, porque son justos delante de Dios, observan todos los preceptos de la ley de Dios. Ellos son temerosos de Dios. ¿Entramos en la línea nosotros de este tipo de gente temerosa de Dios? Nosotros no somos hijos de Aarón ni de la línea de Abía, somos hijos de Dios. Y es más importante que ser hijo de Aarón. Estamos a nivel, nos estamos comportando a nivel, tenemos una vida intachable como estos hombres, este matrimonio, a pesar de la adversidad que tenían. Pues ellos podrían haber dicho, Dios, no me diste hijos, tengo algo contra ti, no me diste hijos. La descendencia y la vocación sagrada se vive en la obediencia a la voluntad de Dios. La santidad es obediencia a Dios. La santidad no es ponerse una ropa para iglesia o comprarse una Biblia de 40 kilos y salir por la calle. La santidad es obediencia a Dios. Grandes figuras de la historia, de la hermosa historia sagrada de la palabra, han surgido o han nacido de madres estériles. Qué interesante. Y fueron don y presente de Dios estos seres que nacieron. Frutos de la intervención divina en una condición falla en su cuerpo. Esta mujer no podía tener hijos. Tenemos el caso de Génesis 17:16. Vamos a leer Génesis 17:16. No pierdas Lucas. Génesis 17:16. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Y la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Bien, a ver, mírenme a mí, por favor. No soy muy lindo, pero mírenme. ¿De quién está hablando? Muy bien. ¿Y quién es el hijo que van a nacer? Muy bien. Perfecto. Entonces, y la bendeciré y también te daré de ella, o sea, a Sarai, en ese momento, hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos vendrán de ella. O sea, a Abraham le nace Isaac de una mujer estéril. ¿Y cuántos años tenía? 90 y largo, ¿no? Y él tenía como 100, se parecía una momia, dice Hebreo. Y sí, dice que estaba como muerto, parecía. Y tuvo a su hijo en la vejez. Tanto que amó a ese hijo. Imagínense los viejos, en el buen sentido, con amor, ¿no? Los viejos tienen nietos y están como bobos ahí, ¿no? Yo, como soy joven, no sé de qué se trata eso, falta mucho. Imagínense tener hijos a los 100 años, ¿no? No a los 100 años, bueno, a los 70, a los 60, y ahí paramos, ¿no? El padre se volvió loco, Abraham, tanto así que se olvidó de quién le dio a ese hijo. Entonces el Señor le dijo, dame a tu hijo. Cuando uno comienza a amar, como decía hoy Richard, ¿no? Amar más las cosas que al dador de las cosas, estamos en un problema. Así que, mira que el Señor te puede sacar esas cosas. Puede ser un auto, puede ser una casa, puede ser un marido, ¿no? O sea, si lo adorás demasiado, ahora si vos crees que el Señor se lo lleve, adoralo, ¿no? Después tenemos otro caso de una situación también complicada, no podían tener hijos. Jueces 13, 2 al 3. Jueces 13, 2 al 3. Vamos que es temprano y estamos bien. Jueces 13, 2 al 3. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová
y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Muy bien. ¿Cómo se llamó ese hijo? Muy bien. ¿Cómo Sansón? Sansón. Bien, el juez Sansón nace de una mujer estéril por regalo del Señor. Tenemos otro caso, el último, Primera de Samuel 1:2. Primera de Samuel 1:2. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. ¿Quién nació de milagro? Samuel, muy bien. También Juan viene a ser una figura importante en los planes de Dios. Y la exposición de la anunciación de Juan, inspirada en la historia de la anunciación de estos grandes hombres, como dijimos, Isaac, Sansón, Samuel. Juan fue un hijo otorgado por la gracia de Dios, consagrado a Dios y santificado de una manera especial. ¿Cuántas veces Zacarías y Elizabeth habrán perdido las esperanzas? Habrán dicho, bueno, adoptemos hijos, compremos un caniche toy, no sé, algo, pero no, de repente, en algún momento ellos se dieron como, ya el Señor quiere así. Pero la mujer nunca deja de pensar en esto. Una mujer tiene ya, cuando es niña, ya tiene esa alma de madre, ya con las muñecas, ¿no? Está con la mamadera, le pone, ¿no? Le cambia los pañales, hasta hay muñequito que, todo, ¿no? O sea, tienen ese sentimiento de madre. Ahora, fíjense en ustedes que los que no pueden tener hijos ya están con sus sobrinos, ¿no? Y hasta que, bueno, el Señor les da a sus hijos. Y dice Lucas 1:7, ahí seguimos en Lucas 1:7. Pero no tenía hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. El agravante eran que eran de edad avanzada. ¿Por qué el Señor hace estas cosas, no? Cuando ya se pierde las esperanzas, porque naturalmente dice, bueno, Señor, ya pasó el periodo, ya pasó el tiempo, ya pasó el lapso, no hay más posibilidades. Pero ¿cuántos saben que no hay imposible para Dios? Amados, yo tengo fe en esta noche y la fe que tengo es que el Señor hablará y su palabra no volverá vacía. Y va en tierra fértil, que son ustedes. Los judíos consideraban que los hijos eran una señal del favor de Dios y la falta de ellos, la falta de tener hijos, era evidencia de desagrado de Dios. Pero este no era el caso de Zacarías y Elizabeth, ya que ellos eran personas justas, dice, intachables, irreprensibles. ¿Por qué el Señor hace esto? Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Vamos a seguir Lucas 1:8-9. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Amén. Yo hoy publiqué un video sobre el tabernáculo. No sé si alguien pudo verlo. Bien, lo que lo pudieron ver mejor para tener una idea de cómo era. Ese era el antiguo tabernáculo de tiendas, después se hizo el tabernáculo de material del edificio Salomón. Pero la liturgia era la misma, o sea, la reverencia, el temor a Dios era este, ¿no? Dice que aconteció que ejerciendo, o sea, ministrando Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso y entrando en el santuario del Señor.
Cada sección sacerdotal servía en el templo durante 2 semanas, o sea, durante una semana, perdón, 2 veces al año. Cada sacerdote le tocaba por suerte, y acuérdense que eran varias tribus y tenían que hacer un sorteo. Los deberes sacerdotales eran asignados según las costumbres de echar suerte. Un sacerdote podía tener el privilegio de quemar incienso en el lugar santo solo una vez en su vida y a veces nunca. Podía estar él preparado, era como la elección, era como la votación del Señor. Él decidía. Y el sacerdote quizás no le tocaba nunca. Y moría y pasaba su tiempo y nunca pudo haber hecho este servicio. ¿Cuántos tienen la imagen del sacerdote? ¿Vieron alguna foto de la ropa, alguna película, algún dibujito? ¿Sí? Todo con su ropa de lino fino, su efod, que son con 12 piedras preciosas, con su mitra, de memoria estoy diciendo, no, con su vincha de oro que decía santidad a Jehová. Y sus vestidos tenían campanitas, etc. Esa es la imagen que tenemos del ministro que ministraba en el templo. Y siempre que pensamos en el sacerdote del templo, recordamos esta sublime imagen de un hombre santo, como lo era Zacarías, con su vestuario reluciente, intachable, con su mitra, con su turbante de lino fino, con una faja de oro con la inscripción Santidad a Jehová. Su efod con sus 12 piedras preciosas por cada una de las tribus. Su vestidura de lino, su delantal con borlas, flecos que recuerdan cada mandamiento de Dios y con campanillas de oros y granadas para la provisión de Dios, la provisión. Muchos anhelan estar en esta faceta del servicio. Oh, qué bueno, yo quiero estar allí con esa subliminidad, con esa algo primoroso, algo majestuoso. Yo quiero servir al Señor. Pero casi nunca imaginamos al sacerdote, al mismo sacerdote, tembloroso, temeroso, arremangándose y ciñendo sus vestiduras para juntar vísceras de animales sacrificados, o limpiando el incenciario, o lavando los utensilios y los mobiliarios salpicados de sangre, y sus ropas también. No, eso ya me da asco, ya eso es muy sucio, ¿no? Queremos la parte del ministerio de la apariencia, pero no queremos la parte del ministerio de trabajar. Versículo 10 de Lucas 1. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Qué hacía la multitud? Oraba. Y adentro el sacerdote también oraba, porque no era algo menor entrar en ese habitáculo llamado lugar santísimo. Estaban fuera orando, en el patio frente al templo propio. Estaba el pórtico de Salomón. Allí donde estaba el altar del holocausto, había un altar de bronce, que era como un mueble todo de bronce, con una parrilla en el centro y carbón debajo encendido. Y ahí se ponía el animal sacrificado. Los hombres y las mujeres en el patio, separados, pero el altar estaba visible ante los ojos de todos. Y a la hora del incienso, el cual era ofrecido junto con los sacrificios matutinos y vespertinos, todos los días en esa semana. Era un símbolo hermoso de la aceptibilidad del sacrificio ofrecido sobre el altar. Previamente o anteriormente a hacer el sacrificio, el sacerdote entraba o pasaba por el lavacro, que era una gran fuente de bronce. Esa fuente de bronce, ese bronce era sacado de los espejos de las mujeres que salieron de Egipto. Y qué notable, ¿no? Porque construyeron todo ese mobiliario de oro, era madera de acacia, todo cubierto de oro, y que eran los aretes de las mujeres,
¿no? Que en este caso pusieron para ese. Anteriormente lo habían hecho para el becerro de oro, pero ahora era para el lugar santo. Y en aquel lugar estaba el altar del holocausto con carbones e incienso. Era fuego, calor y humo y perfume. Era un ambiente muy celestial. Vamos a leerlo, Levítico 16, 12 al 13. Levítico 16, 12 al 13. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. El patio tenía su altar de bronce con cuernos, el lavacro. Esa era la entrada, ahí se sacrificaba el animal. Después pasaba por otra cortina y allí había otro altar, que era el altar del incienso. Y este tenía que tomar del carbón y echar arriba del altar del incienso y tirar perfume, mirra y todo ese preparado especial, que una vez lo estudiamos, creo, que había medida exacta y que habían los hijos de, no recuerdo bien, creo que de Elí, armaron una mezcla de ellos, sí, ponele un 2 de este, 3 de este, total es lo mismo. Y dice que cuando tiraron fue fuego extraño, salió, dice, fuego y los quemó. No es como a mí me parece, yo no puedo presentarme ante el Señor o adorarle o presentarme en parte o como a mí se me ocurra, sino como Dios establece. Entonces acá venía la parte crítica de Zacarías, porque él tenía que entrar a ese lugar. Y no era algo menor entrar a la presencia de Dios. Ese incenciario, ese humo, significa el sacrificio vivo de su propia persona, en este caso del sacerdote, y su servicio a Dios. De ahí el lenguaje que utiliza David cuando dice, sea puesta mi oración delante de ti como incienso al alzar de mis manos, como la ofrenda de la tarde. En el Salmo 141. Él expresa la alabanza, la oración, el levantar las manos como perfume ante ese lugar santísimo. Otro texto dice, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Las oraciones para Dios es como ese incienso encendido con carbones aquí en el altar de bronce, en la antesala del lugar santísimo. Pero que la aceptación de esta ofrenda diaria dependía de la virtud expiatoria presupuesta en el sacrificio quemado. Es decir, si Dios rechazaba el corderito o el cabrito, Dios no podía entrar al lugar santísimo. No se puede entrar a la presencia de Dios sin antes ser sacrificado. Y para ser sacrificado, el animalito tiene que estar muerto. Y no podemos entrar a la presencia de Dios si no morimos primero. Tiene un significado muy profundo todo esto. Dice, voy a leer varios textos, dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Están escuchando, verdad? Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo
como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. O sea que Él se puso en el altar de bronce, después pasó como un perfume a la antesala y entró al lugar santísimo. Y rompió el velo y ahí entramos nosotros cuando Él muere en la cruz. Esto que leí recién, si te gusta anotar, Efesios 5:2. Otro texto, lo vas a conocer. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón. ¿De quién habla? Muy bien, los que leen la palabra rápidamente. Entonces voló hacia mí, dice Isaías, uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado, ¿de dónde? Desde el altar, con la tenaza. No voy a agarrar con la mano, obviamente, era carbones encendidos. Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Isaías, lo que leí es 6:7. Tomamos Lucas 1:11. Seguimos ahí avanzando el suceso entre Zacarías y Dios. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Amados, en el contexto de lo que les dije, entrar en ese lugar era de temer. Era de temer. Es como cuando usted de repente, no sé, cobró el sueldo, el aguinaldo, las vacaciones, y se le ocurre meterse en Villa Albertina sábado a las 3 de la madrugada, con la billeta así por acá, ¿no? Y es de temer hacer eso, ¿no? Yo le estoy haciendo un comparativo totalmente ridículo, pero aquí estamos hablando de la presencia de Dios, que escudriña lo más profundo del pensamiento y de las intenciones. Entonces, por eso era un hombre intachable que entraba aquí. Aún así temía. ¿Cómo es nuestra actitud ante la presencia de Dios? ¿Cómo es nuestra actitud con respecto, como decía Richard, con respecto a nuestro Creador? ¿Cómo nos dirigimos hacia Él? Dice que se le apareció un ángel del Señor. Estaba de pie a la derecha del incienso. ¿Por qué de ese lado? Porque el lado derecho era el lado favorable. El lado izquierdo era el lado desfavorable. Así que los que están de este lado. Porque dice, pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Pero si quieren hacemos así. Estos son la derecha, estos son la izquierda. Lucas 1:12. Y se turbó Zacarías al verle, y sobrecogió temor. Obviamente, apareció el ángel. Cuando lo ve Zacarías, dice que se alarmó, se llenó de temor y comenzó a temblar y a llorar. El sacerdote remueve las brasas ardientes del incienso de oro y se postra en adoración, el incensario de oro. Se postra en adoración. El pueblo afuera está rogando que Dios acepte su ofrenda. Así era. Por eso es importante orar por los ministros. Porque si le va mal al ministro, la iglesia a veces cascotean a los ministros. Yo hoy leía una estadística, decían que muchos pastores se deprimen. Hay mucha traición, mucho dolor, mucha tristeza, insatisfacción, un montón de cosas suceden, aunque usted no lo crea. Como decía Memo, cuando le venían a contar, tengo problemas, le decían, si quieres hacemos algo, te cambio mis problemas por tus problemas, a ver cuánto aguantas, ¿no? Porque no es fácil. Entonces el pueblo estaba afuera orando y decía, venga el Dios de la misericordia al santuario y acepte con complacencia la oblación de su pueblo. Era un clamor del pueblo de que aceptara ese sacrificio. Un silencio, era un murmullo de oración, estando atento a lo que acontecía ahí adentro. Imagínense, Zacarías pensó que este ángel temible vino a matarlo. Por su corazón habrán pasado un montón de pensamientos. Oh, Señor, quizás no te pedí perdón por esto, por aquello. Quizás un mal pensamiento. Oh, Señor, ¿qué hice mal? Habrá pensado.
¿Qué diríamos nosotros si el Señor nos llama con nombre y apellido? Con voz audible y nos dice, Jorge Cabral. ¿Qué tendrás para decirme, Señor? Como el Señor cuando manda su carta a las iglesias y les dice. Pero sucede todo lo contrario. Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Amén. No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth. ¿Qué significaba Elizabeth? ¿Se olvidaron? Dios juró. O sea, aquí el Señor estaba dando una palabra. Te dará un hijo y lo llamarás Juan. Juan viene del hebreo Yohanan, que quiere decir Dios es fiel. Del hebreo original, Yovanis, que es Dios es fiel. Versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Tremenda palabra ante el pavor de este hombre, ante el terror de esta situación. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Qué palabra, ¿no? De estímulo. ¿Saben qué produce alegría y gozo y felicidad? La aproximación del Mesías. La llegada de Cristo produce eso. ¿Está contento por tener a Cristo en su corazón? ¿Tiene a Cristo o a Crosti? Hay que estar bien, ¿no? Versículo 15, Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esto es un caso muy atípico. Ya el Señor lo elige desde el vientre de su madre. Es el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Lucas 1:15, porque él será grande a los ojos del Señor. Está hablando de Juan. No beberá, ¿qué no beberá? Vino, ni ninguna bebida alcohólica, ni sidra, ni rama caída, ni real. Y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Se ordenó un voto de nazareato, consagración. Características, ¿cuál era? No bebería alcohol. El no beber alcohol es símbolo de santidad también. Pero a fin de año, pastor, la sangre de Cristo es... Yo he visto a un pastor emborrachándose y decía, esta es la sangre de Cristo. Qué tremendo, ¿no? No beberá alcohol, no se contaminará, se dejará crecer el cabello. Hoy muchos se quieren hacer un nazareo y se niegan a cortarse sus rastas. Espiritualmente hablando, ¿no? Tampoco van a empezar a aparecer con todos los pelos largos, ¿no? Solo le permitimos a Marcelo. Rogamos que no se enriede con... Lucas 1:16 al 17. Lucas 1:16 al 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto, un pueblo bien dispuesto. Bueno, dijimos que Zacarías era un hombre intachable, un hombre de linaje, tenía un ministerio, le tocó el turno, todo correcto. Tenía una situación adversa, su esposa no podía tener hijos. De repente él estaba haciendo todos los rituales correctamente, con las medidas, todos los pasos. Seguramente habrá ensayado y habrá estudiado cada paso, cómo se hacía para no cometer errores. De repente aparece un ángel y él comienza a temblar. El ángel le dice, no temas, tranquilo, vengo a traerte una buena noticia. Y comienza a decirle que nacería
de su mujer estéril un hijo, del cual sería grande, del cual sería un hombre que iba a hacer volver los corazones de aquellos hombres a Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, nada más ni nada menos. Preparará a la gente para la venida de Cristo, la primera venida. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Pero sucede algo en esto. Por eso a mí me llama la atención cómo un hombre intachable, que hacía todo bien, que a pesar de tener situaciones adversas, que de repente el ángel le empieza a hablar. Pero él duda de la palabra de Dios. Y si a Zacarías le pasó, esto me hace acordar también a Gedeón. ¿Ustedes recuerdan a Gedeón? ¿Qué harían ustedes si se les aparece un ángel? Lo menos que hacen le adoran, como hizo Juan, ¿no? Pero bueno, conociéndolo de Juan, no te voy a adorar, pero tremendo, contame un poco cómo es allá, ¿no? Pero de repente Gedeón cuestiona, dice, ay, yo soy el menor, con un ángel, ¿no? Empieza a discutir. Tenemos el caso de Balaam, que empieza a hablar con la burra, ¿no? Y después el ángel, y aún así no entendía lo que Dios estaba hablando. Amados, qué terrible cuando Dios está hablando y no podemos entender. ¿Saben por qué? Porque no callamos. Hablamos mucho. Y no hablo solo de decir palabras, sino hablo en su sentido más completo. Tenemos muchas cosas en el corazón. Muchas cosas. De las cuales necesitamos desintoxicarnos, necesitamos ser limpiados. Porque el Señor, cuando comienza a predicarles a aquellos hombres, le dice, ustedes oyeron que los fariseos y los doctores de la ley enseñan esto, ustedes aprendieron esto, mas no será así ahora, será como yo les digo. Ellos oran de tal manera, yo les digo que no oren así. Ellos cuando dan ofrenda, hacen alarde, yo les digo que no hagan eso. O sea, venimos con cosas. En casa de oración se da mucho este síndrome. Vienen de otras iglesias y criticando allá, pero quieren meterlo de allá acá adentro. O sea, estoy hablando de lo que es la palabra de Dios. Queremos ser una iglesia bíblica. Entonces necesitamos limpiarnos de todos esos pensamientos. Amados, es muy fuerte la doctrina del G12. Es muy fuerte. Y cuesta desarraigarlos del carácter. Es como, te han inyectado tanto que vos que vos también sos que el pastor solo no es. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés cuando dijeron, solo Dios le puede hablar a Moisés? ¿Quién es Moisés? A nosotros también nos puede hablar. Y estaba Miriam también metida, María, la hermana. ¿Y qué pasó? Vino el juicio del Señor. Ustedes recuerden que David fue escogido por Dios, no fue escogido por un hombre. Y cuando David fue escogido por Dios, tuvo dos clases de personas al lado. Tuvo un Jonatán, que era el heredero del trono. Pero dijo, no, Dios lo eligió a él. Y fue su amigo y lo acompañó, lo cuidó, lo guardó y lo protegió. En cambio, Saúl, que sabía que Dios también lo había elegido, ¿qué hizo? Lo quiso borrar, lo quiso eliminar, lo quiso destruir. Amados, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado de que el Señor nos está hablando. Que podamos callar y oír con el sentido más amplio de esa palabra, oye Israel, Shema Israel. Shema es oye, guarda, entiende y cumple, vívelo. No solamente escuchar. Porque escuchar, los griegos también se reunían ahí en el Areópago y venía uno a hablar sobre el universo, el otro hablaba sobre las plantas, el otro hablaba sobre el alma, y se deleitaban en conocimiento. Por eso decía el Señor, estos buscan sabiduría, los otros buscan señales, mas no les será nada, se le dará más nada que la señal de Jonás. Habla de la muerte de Cristo, la gloria de Dios es la cruz de Cristo, y debe ser nuestra gloria. ¿Qué le dijo Zacarías al ángel? 1, 18 al 19, al 20, por favor. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que
estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Nuestro problema es la lengua. Y no solo la lengua, sino lo que ordena la lengua. ¿Qué es lo que ordena a la lengua moverse y pororó? ¿Qué es? Es el pensamiento, la mente, el corazón, el alma. Llamarle como quiera, sos vos. La lengua, aunque te corten la lengua, vas a estar haciendo señas para decir lo que querés decir. ¿Cuánta gente habla con señas? ¿No? Y dice, che, ¿y Pepe? Ah, bueno, listo. ¿No? Ya con una seña hicimos un montón de cosas. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que esto va a pasar? Por eso me asombra estos hombres temerosos, intachables, de linaje, que servían. Estaba correcto y él podía decir, yo soy mejor que los fariseos. Yo soy de linaje. Yo voy a la presencia de Dios. Amados, ni así conocía al Señor. Y comenzó con sus excusas y ahí comienza a hablar, en vez de callar y decir, oh Señor, habla que tu siervo oye. Comenzó a parlotear como parloteamos nosotros cuando Dios nos dice algo. Cuando viene la disciplina, la vez pasada me decía un hermano, decía, a veces pedimos consejo, la palabra viene fuerte y la rechazamos. Pero pedimos un consejo, no, yo quiero tener una entrevista con usted especial a solas, ¿no? Y quiere escuchar algo diferente. Y la palabra es esta, mis amados, no voy a decir otra cosa diferente. ¿Cómo puedo estar seguro de que esto va a ocurrir? Soy viejo, mi esposa también es de avanzada edad. Entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel, yo soy el mensajero. Y estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a decirte esto. ¿Por qué Él se pone a disertar o querer pedirle explicaciones al ángel? El ángel Gabriel significa mensajero de Dios. Amado, si el Señor te habla, no me vengas a pedir explicaciones a mí. No, porque usted es pastor. No. Es el Señor que habla, ¿entienden, mis amados? Y es para mí primero, ¿no? No es que es para todos esto. Fue Él. Dice, yo estoy el ángel le dice, perdón, yo soy un mensajero de Dios. A Juan le dijo el ángel, yo soy consiervo tuyo, somos iguales, hermano, le dijo. Adora a Dios. Acá le está diciendo, yo soy Gabriel, yo estoy en la presencia de Dios y es Él quien me mandó. Arreglate con Él, en otras palabras, ¿no? Y rápidamente, como Dios es Dios, ya el ángel tenía la otra misiva, el otro mensaje, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar, le dice, pero como no creíste lo que te dije, amados, ¿cuántos creen lo que les estoy hablando? Entonces obedezcan. No me llamen para orar cuando estén con la pata para arriba, quebrados, reventados, perdón, ¿no? Pero por favor, mis amados, obedezcan a la palabra de Dios. Somos cristianos y obedecemos a Cristo. Esto no es una secta, esto no es un club social. Somos hijos de Dios que estamos en diferentes partes del mundo adorando al mismo Dios. Somos un gran pueblo del Señor. Y cada iglesia está gobernada por Dios y su palabra. No hay un pastor, no tenemos un papa. El pastor Chuy él no se considera el papa de todo. Él es un siervo que está igual que nosotros, que el Señor nos ayude a seguir haciendo la obra del Señor. Como no creíste lo que te dije, y como te gusta hablar mucho, esto lo agrego yo, te vas a quedar mudo, sin poder hablar hasta que nazca tu hijo. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Quedó mudo. Y no podía hablar. Estaba privado de la facultad de hablar. A veces, nosotros como pastores, nos cuidamos la garganta, nos cuidamos porque es la herramienta, es el canal para poder comunicarse, ¿no? Si no, ¿cómo sería?
Y él pidió una señal y la recibió. Hasta el día que nazca tu hijo no vas a hablar. Qué desesperación, no sé, no poder comunicarse, ¿no? No sé si te ha pasado, te quedaste sin voz. Juan, te quedaste sin voz y sale, aunque sea un sonido, sale ahí, ¿no? Quedarte sin voz. Amados, yo quiero animar a que desarrollen un ministerio, y que es el lenguaje de señas. A que hagan el esfuerzo de comunicar el evangelio a las personas que están discapacitadas. Hay personas que no pueden escuchar. Y qué bueno poder desarrollar. Tenemos en Vera hay unos hermanos que han estudiado, no sé si aquí hay algunos. Ahí tenemos una. Bien. Si hay alguno que no escucha la palabra, por favor, vale, vení y empezá. O por acá, porque, ¿no? Pero no es un problema del oído físico, es un problema de acá. Dice Lucas 1:21. Avanzando allí. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demoraba en el santuario. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Ya estaban nerviosos el pueblo del Señor ahí, Israel. ¿Por qué? Porque necesitaban saber que la ofrenda fue aceptada. Porque cuando salía, ellos estaban esperando. El ritual era este. El sacerdote entraba en el lugar santo con toda solemnidad, ofrecía el sacrificio, salía. Y el pueblo esperaba recibir la acostumbrada bendición, las palabras del sacerdote, que eran más o menos así. Yevarejejá Adonai bisbereja, Yaer Adonai panab eleja bijuneja, Yisa Adonai panad eleja, Beyasem leja shalom. ¿Qué es esto? Esta es la oración sacerdotal, el Señor te bendiga y te guarde. En otra expresión dice, el Eterno te bendiga y te guarde. Que su presencia brille en ti y te garantice su gracia. Que Adonai levante su presencia sobre ti, vuelva su cara hacia ti, vuelva su atención, su cuidado, su amor llegue hacia ti, te garantice, establezca para ti y arregle para ti shalom. Entonces el pueblo, cuando el sacerdote terminaba de decir esto, era aplaudir y glorificar al Señor, porque significa que Dios aceptó la ofrenda. ¡Qué tremendo! Entonces Dios estaba bendiciendo al pueblo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce sobre ti tu rostro y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Shalom en hebreo significa no solo estar libre de desastres, sino también tener salud, bienestar, seguridad, tranquilidad. Shalom significa estar en paz con Dios y en paz con tu prójimo. ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás en paz con tu prójimo, con tu amigo, tu hermano? Bueno, Zacarías seguía demorando y no era habitual que sea tan larga la demora. Entonces ellos comenzaron a pensar que hubo la venganza de Dios y Dios hirió al sacerdote y lo tendrían que sacar de allí. Pero fíjate lo que sucede, Lucas 1:22. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él se les hablaba por señas y permaneció mudo. La verdad que habrá sido bastante fuerte esta situación. Bajó o salió del templo, no pudiendo hablar y haciendo señas. ¿Por qué? Porque acababa de tener una visión en el santuario. Y le preguntaban, ¿y de qué pasó? ¿Y cómo estuvo? Y él hacía silencio, que se callen. También el pueblo que se calle. ¿Y saben qué pasó con Zacarías? Se quedó mudo y también sordo. De alguna manera el Señor lo dejó sordo también. Esto lo corroboramos en el versículo 62. Entonces preguntaron por señas a su padre, como le quería llamar. ¿Cómo le hablaron a Zacarías? Por seña.
porque tampoco escuchaba. Leemos 23 y 24 de Lucas 1. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Poco tiempo después su esposa Elizabeth quedó embarazada. O sea, Dios es fiel y cumple. Imagínense una mujer ya anciana, permaneció recluida en su casa durante 5 meses. Se encubrió por 5 meses hasta que el acontecimiento ya estuviese fuera de toda duda. Y ahí una mujer que está embarazada, su cuerpo revive, rejuvenece. Imagínense, esa mujer sale con la panza, ¿no? Elizabeth, prima de María. Pregunto, ¿no será que el Señor quiere que callemos y que le creamos? Que dejemos de oír cualquier otra cosa menos su palabra. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás atesorando en tu corazón? Porque no podés tener tu alma vacía. De algo la llenas. De fútbol, de esto, de aquello, película, de viaje, salida, esto, comida. No sé, ¿de qué lo llenas? Y eso hace que se acalle la voz de Dios. Pero no es que Dios se calló. Dios sigue hablando. El tema es que nos quedamos sordos y mudos por nuestra incredulidad. ¿Cabe la posibilidad que, al modo como hizo el Señor con Zacarías, tenga que hacer algo con nosotros para que captemos su atención? ¿Se acuerda? El león ruge y nadie tiembla. El avión de Lapa sonaba su sirena, su alarma, y hablaban ellos. En la grabación sale, la vez pasada me decía Johnny. Ellos hablaban de cualquier cosa, estaban totalmente distraídos, mas no hacían caso a la alarma. Amados, la palabra de Dios es un sonar de trompeta, de un shofar. Fuerte está sonando. Quizás el Señor nos tenga que poner en una situación crítica para que estemos atentos a lo que Él nos está diciendo. De cuál es su voluntad para nosotros. Es que, amados, creemos en Él, como Zacarías. Le adoramos, le bendecimos, cantamos, oramos, ministramos. Pero hay algo increíble. No estamos creyendo a su palabra. ¿Cómo es esto? Bueno, actuamos como se nos antoja. Escuchamos la palabra, pero actuamos como se nos antoja. Decimos y hacemos cosas que contradicen su palabra. Y eso, mis amados hermanos, es dudar de Él. Versículo 25. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Qué bondadoso es el Señor, dijo ella. Exclamó, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quedó mudo al recibir la visita del ángel, y no por el susto, sino por su incredulidad. ¿No será que a veces quedamos mudos en sentido espiritual por no creer? El Señor nos corta, no escuchamos nada, no podemos hablar nada. Es como gritar en el desierto. Gritás a todo pulmón, pero nadie te escucha. Dice que estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mi palabra, la cual se cumplirá a su tiempo. Si hay algo que Dios le molesta, es la incredulidad cuando Él habla. Dios quiere que nunca dudemos de su palabra, de su hermosa promesa. Esta es la voluntad de Dios, mis amados. Zacarías, de forma automática, quedó mudo hasta el nacimiento de Juan. Cuando Juan dio su grito, su primer grito de llanto que había nacido, ahí se le desató la lengua y los oídos.
a Zacarías, que era la palabra que Dios dijo. Y esto fue instantáneo, en el mismo momento de dudar. Y en el mismo momento que nació, se completó la obra del Señor y él pudo hablar las cosas que tendría para hablar este hombre. Quizás, ¿saben qué? Le sirvió para madurar. Porque pasar una prueba tremenda como le pasó a él, por misericordia del Señor no cayó enfermo, o Dios no le hizo algo peor. Pero ese callarse le hizo meditar mucho. ¿Y saben qué? Callarse también hace observar. Acá quedó sordo, pero puede ser que tengamos que callar para escuchar. Escuchar a Dios. Escuchar al prójimo. Porque estamos todo el día resaltando nuestros propios problemas y lloramos y estamos ahí como Magdalenas todo el tiempo llorando y no escuchamos al prójimo. ¿Pensaste cuántas bendiciones te estás perdiendo cuando dudas de su palabra? ¿Te pusiste a pensar? ¿Qué diferencia con otra que fue su pariente, María, cuando le hizo el anuncio el mismo ángel? Ella también dijo, pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó. Soy virgen. Mas la respuesta de Zacarías dice, no, yo soy viejo, mi mujer avanzada en días. Uno por viejo, otro por virgen. Pero María, a diferencia de Zacarías, dijo, haz con tu sierva lo que quieras. En estas palabras, Zacarías deja en claro su duda. ¿Cuántas veces nuestras palabras denotan duda? Decimos, ¿será? ¿Y si después me falta? ¿Y si doy y después me falta? Esa es muy común esa. Si pongo para la obra y después me falta y Macri aumenta todo, no. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me va a bendecir? Amados, hay muchas dudas. Hay muchas dudas. No, yo voy a esperar que el Señor me muestre. Amados, a Zacarías le mostró el ángel y ahí tampoco creyó. Ni un ángel te va a hacer creer. No, ¿sos de Dios o sos del diablo? Te reprendo por las dudas, ¿no? Dice el Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros debemos agradar a Dios. No sé, amados, el pueblo de Israel tenía, déjenme contarles, tenía la mejor orquesta, los mejores cantores de todo el mundo conocido en aquel tiempo. Venían de otros lugares a escuchar la banda de David. En un momento dado el Señor dijo, aborrezco a estos músicos, estoy harto de sus canciones, estoy harto de sus palabrerías, quiero obediencia y no tantas cosas. Por eso, mis amados, si queremos agradar a Dios, no le hagamos un concierto, sino creámosle a Él. Creamos a su palabra, porque sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. El creer, la fe, va emparentado intrínsecamente con la sinceridad. Porque uno puede decir, Señor, la verdad, no estoy seguro si lo vas a hacer, pero Señor, yo confío en tu palabra. Ayúdame, aumenta mi fe. Haga oraciones que conmuevan el corazón del Señor. Satanás, ¿lo conocen? Impulsó la duda que había en Eva. Eva tenía esa duda. Y Satanás le hizo con ese fuelle para prender el carbón, así. Y hoy quiere provocar en todo ser humano también esa duda, y en el creyente con más razón, porque el creyente está lleno de dudas. Cristo, el Señor Jesús, no hizo muchos milagros en su tierra a causa de ¿qué? ¿Ustedes pueden creer que el Hijo de Dios no pudo hacer milagros? No pudo. Dice, no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Amados, saben que el Señor no hace la obra a causa de nuestra incredulidad.
Y podemos estar 10 años esperando, pero si hay incredulidad, no pasará nada. Israel prolongó su entrada a Canaán. ¿Cuánto tiempo? 40 días, 40 meses, 40 años. A mí, la verdad, hablando de duda, a veces me costaba creer, ¿no? ¿Cómo puede ser? Si Moisés fue, salió, volvió, entró, en pocas semanas, creo que en una semana estás. Pero no, 40 años. Un periodo de 40 años, el Señor los soportó en el desierto. Qué tremendo, ¿no? Es muy diferente cuando el Señor se agrada, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y con esto, con esta duda, con esta incredulidad, dice que Dios no se agrada, sino que tiene que soportarlos. ¿Vieron cuando uno tiene... ¿No les pasó que no le queda otra? ¿Nunca le tocó viajar en micro larga distancia y un bebé inquieto que llora y rompe todo, le pega a la madre, tira la leche? ¡Ay, Señor! ¿No? ¿Nunca te pasó? Es soportar, tengo que viajar. Yo cuando veníamos de Paraguay me tocó un colombiano que parece el sargento García. Así era, y yo así. Y él estaba desparramado así, bueno, soporto, pues ya llegamos, ¿no? Pero a veces no queda otra que soportar. Qué tremendo que el Señor tenga que soportarnos. Pero ¿saben qué? La paciencia de Dios tiene un límite. Después de Egipto, los israelitas vagaron. Digan conmigo, vagaron. Se vagaron durante 40 años en el desierto del Sinaí, y era un desierto grande, e inspiraba temor. Dice, no olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones, serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente, pero Él te dio agua de la roca. ¿Por qué tuvieron que pasar por esta experiencia? ¿Por qué? Interesante, no vamos a hacer un estudio sobre esto, pero interesante para que ustedes lo estudien. Primero, el Señor tuvo que purificar a su pueblo, un pueblo duro de servir, un pueblo que seguía adorando a los dioses de Egipto, un pueblo que no confiaba en Dios, un pueblo convenenciero, solamente por conveniencia seguían a Dios, porque ellos querían salir del yugo de cosas, pero tener su libertad, no someterse a Dios. ¿Cuántas veces se mudó Israel en un lugar a otro durante 40 años en el desierto? ¿Saben cuántas veces se mudaron? 40 veces. Un año en cada... Y dice, acá está bueno, la gente de acá es piola. Y quedaban ahí un año. El Señor les decía que avance. No, ellos quedaban un año ahí. Por eso, ellos mismos decidieron quedarse. Un añito, hasta fin de año. Levantamos la copa y levantamos campamento y vamos. Y se van a otro lugar un año más. Lean después, como tarea para el hogar, número 33. Léanlo todo. Ahí van a ver cómo paran ellos en cada lugar. Van parando y recién a lo último, hasta muere Aarón. 40 años muere Aarón. Y recién después que murieron todos esos mañosos, la nueva generación pasa con Josué y Caleb. Pero el versículo 35, no lo busque, de número, dice así: sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, o sea, la tierra prometida, lo que se queden serán como astillas en sus ojos y espina en su costado, los acosarán en la tierra que habitan, y yo haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos. Y yo analizaba esto y decía, qué tremendo, este pueblo hacía alianzas con pueblos paganos. Y el Señor decía que destruya todo. Ellos no, ellos se guardaban mujeres, etc. Amados, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por eso dice, recuerden lo que dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como hicieron los israelitas que se rebelaron en el desierto. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fueron acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés?
¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Saben cuánto hicieron enojar a Dios? 40 años. ¿Qué edad tenés? ¿40 años? Amados, tengamos mucho cuidado. ¿Acaso no fueron los que pecaron cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? Y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso, ¿acaso no fueron a los que le desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Todo esto está en Hebreos 3. Amados, ¿no será que muchas veces quedamos mudos espiritualmente por dudar? No que no hablemos, sino que nuestra vida espiritual queda muda, apagada, desconectada. Es más, Dios habla y no podemos escucharle. Y Dios habla y no lo soporto. Puedo estar 3 horas viendo un partido de fútbol tangamandapio con no sé con quién, ni los conocer a los jugadores, pero estás ahí mirando. Ni pestañeas, pero la palabra de Dios te duele, te molesta y no lo quieres escuchar. Así como automáticamente Zacarías quedó mudo y tuvo sus consecuencias, así también nosotros lo tendremos si dudamos su palabra. No seremos muy diferentes a Zacarías, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Y termino con esto, mis amados. ¿Pudiste escuchar? Llegó la hora de vivir lo que decimos creer. Ya basta de coleccionar enseñanza. Ya basta de tener montañas y montañas de apuntes y estudios y conocimiento. Es hora de comenzar a vivir lo que decimos creer. ¿Puede ser que haya creyentes ateos? ¿Saben lo que es ateo, no? Que no cree en Dios. Zacarías era creyente. Linaje escogido, hijo del gran linaje de Israel. Servía al Señor, estaba en un lugar privilegiado. Pero fue ateo cuando escuchó la voz de Dios. Crees en Dios, pero no le conoces. Crees en Dios, pero dudas de su amor. ¿Cuándo se duda del amor? Cuando una persona dice, no, Dios no me puede perdonar a mí. Yo soy de lo peor. Quizás no te arrepentiste o realmente no le crees. Porque Dios perdona. Y cuando perdona, olvida y te hace nueva criatura. Entonces, creer en Dios no es dudar de su amor. Pero hay gente que cree, son creyentes, pero dudan de su amor. Y por ende, como dudan de su amor, no pueden perdonar a nadie. Porque no han gustado el perdón de Dios. Son creyentes. Creen en Dios, pero no creen en perdonar. No, esa parte yo no la tomo. No creen en perdonar. Si no perdonas, dice Dios, yo tampoco te perdono. Pero creen en Dios. Creen en Dios, pero viven afanados en cosas que perecen. Creen en Dios, pero la confianza está puesta en el dinero. No, si Dios y la economía me ayudan, sí, voy a poder. Amados, aunque te quedes sin nada, como Job, tenés que decir, yo sé que mi Redentor vive. Cree en Dios, pero no cree en la iglesia de Dios. Y no estoy hablando de una denominación. No crees en tu iglesia. O sea, para vos es un grupo de hipócritas que se juntan allí, pero no crees en Dios, pero no crees que Dios estableció una iglesia. ¿Cuántos creen que esta es la iglesia del Señor? Tenés que creer que este lugar, valorarlo, cuidarlo, respetarlo. Amado, acalla tu incredulidad con la voz de Dios. Mata tu duda con ese silencio que viene al oír la palabra de Dios. Porque para poder escuchar es necesario callar.
Porque cuando dos personas hablan, vieron que hay dos personas que hablan y ninguna de las dos se escucha. El gran poeta dijo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es consciente de los múltiples favores que recibe del Señor. Este hombre, este salmista, invita a toda su personalidad espiritual y corporal a bendecir al Señor. No hagan como Homero Simpson. Mi cerebro se va para allá, yo estoy en la iglesia, pero la mente está... ¿Vieron que el cerebro se va volando? Su mente está en otra cosa. Eso es ofender a Dios. Reconocer, bendecir su nombre. ¿Por qué? Por su benevolencia, por su misericordia. No nos destruyó cuando merecíamos ser destruidos. Por su misericordia, por su gracia, nos regaló lo más grande de la salvación. Nos dio a su Hijo. Se muestra en el perdón de pecados, en la curación de todas nuestras dolencias físicas y espirituales. Y termino leyendo Lamentaciones 3.1. Acompáñame, por favor. Lamentaciones 3.1. Yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran, quebró mis huesos. Escuchen, por favor. Me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me enterró en un lugar oscuro como a los que habían muerto hace tiempo. Me cercó con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas. Y a pesar de que lloro, de que grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Impidió mi paso con un muro de piedra. Hizo mis caminos tortuosos. Se escondió como un oso o un león esperando atacarme. Me arrastró fuera del camino, me descuartizó y me dejó indefenso, destruido. Tensó su arco, me hizo el blanco de sus flechas. Disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Mi propio pueblo se ríe de mí. Todo el día repiten sus canciones burlonas. Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo. Me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Y yo exclamo: mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: Él es fiel, amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo: el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor. Que se postren rostro en tierra, pues quizás por fin haya esperanza. Que vuelvan la otra mejilla a aquellos que lo golpean y que acepten los insultos de sus enemigos. Pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor,
también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o causarles dolor. Si la gente pisotea a todos los prisioneros de la tierra, si privan a otro de su derecho desafiando al Altísimo, si tuercen la justicia en los tribunales, ¿acaso no ve el Señor todas estas cosas? ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos, hemos pecado, nos hemos rebelado y no nos has perdonado. Nos envolviste en tu enojo, nos perseguiste y nos masacraste sin misericordia. Te escondiste en una nube para que nuestras oraciones no pudieran llegar a ti. Nos desechaste como a basura y a como desperdicio entre las naciones. Todos nuestros enemigos se han pronunciado en contra de nosotros. Estamos llenos de miedo porque nos encontramos atrapados, destruidos y arruinados. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos por la destrucción de mi pueblo. Mis lágrimas corren sin cesar, no pararán hasta que el Señor mire desde el cielo y vea. Se me destroza el corazón por el destino de todas las mujeres. Mis enemigos, a quienes nunca les hice daño, me persiguen como un pájaro. Me arrojan a un hoyo y dejaron caer piedras sobre mí. El agua subió hasta cubrir mi cabeza y yo exclamé, este es el fin. Pero desde lo profundo del hoyo invoqué tu nombre, Señor. Me oíste cuando clamé, escucha mi ruego, oye mi grito de socorro. Así fue cuando llamé, tú viniste y me dijiste, no tengas miedo. Oremos. Señor, creo a tu palabra que no volverá vacía, que hará lo que tenga que hacer en el corazón de cada uno. ¿Y cuál es la reacción del corazón a la palabra? Para el que cree es olor de vida. Para el que no cree, esta misma palabra es olor de muerte. El Señor dice, disciernan, elijan, escojan el camino que van a seguir. Pongo delante de vosotros el mal y pongo delante de vosotros el bien. Yo les aconsejo que elijan el bien, dice el Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, porque oigo expresiones de gente que se revela al trato tuyo, que escucha tu palabra, mi Dios, y siguen esperando. Mas dicen, no puedo. Yo diría, no quiero, más que no puedo. Porque si alguien está al borde de la muerte y le dicen, esta medicina, si la tomas a tiempo, salvará tu vida. Creo que esa persona estaría dispuesta a vender todas sus propiedades, todos sus bienes, a pedir dinero, a trabajar extra, para poder comprar esa medicina que le salvará la vida. No va a decir, no, lo voy a pensar. No va a decir, no, por ahora no quiero. El rechazar significa la muerte. Señor, tú nos has hablado para que conste en actas. Y cuando pase, sabrán que hubo profeta en esta iglesia. Profecía más segura, tu palabra. Habla a tus hijos. Cada uno de ellos tiene sus situaciones.
Cada uno de ellos, Señor, está pasando sus pruebas. Están pasando, se sienten como Jeremías en Lamentaciones, en el hoyo. Se sienten, Señor, perseguidos, se sienten abrumados. Que puedan analizar su corazón, si no es que tú estás haciendo lo que hiciste con Zacarías, con ellos. Porque no quisieron escuchar tu palabra, no, si no quedaba mudo Zacarías, se la seguías pasando excusándose delante del ángel. Pero tuvo que quedar mudo para poder seguir escuchando el relato del ángel. Señor, que callemos a tu palabra y creamos. Bendice a mi pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Manifestaste tu